Y en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no se está refiriendo, y hay que hacer énfasis en esto, al pecado personal. ¿Cuáles son los pecados personales? Fornicación, mentira, robo, no sé qué, angustia, miedo, ansiedad, preocupación, estrés. Todo ese tipo de pecados. Pecados personales. Los pecados que cada uno de nosotros podemos cometer de forma individual. Aquí se está refiriendo a la naturaleza de pecado. Se está refiriendo al pecado original. Entonces repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto también nos demuestra que fue Adán el que transmitió la naturaleza de pecado a lo largo de todas las generaciones. De hecho, es a través de Cristo, por eso debe hacerse hombre, Dios, el único capaz de pagar el precio por los esclavos en la cruz. Entonces, vemos acá una nota que dice, por tanto, dice en la Biblia Reina Valera versión Scofield de estudio, dice la expresión, por tanto, enlaza este pasaje con el capítulo 3, versículos 19-23, y que puede considerarse, por lo tanto, que aquí se prosigue la discusión sobre la universalidad del pecado, discusión que se había interrumpido en Romanos 3, 24, 5 al 11, por el pasaje que trata de la justificación y sus resultados. La justificación es la muerte de Cristo en la cruz. Entonces continúa en un estudio acá de 5:12, donde dice, el primer pecado trajo la ruina moral de la raza. La demostración de este es sencillo. La muerte es universal. En el versículo 12 al 14, todos mueren, los infantes que no han pecado, es decir, los recién nacidos, la gente de carácter moral, aquellas personas que se ven muy decentes, muy amables, muy presentables, las personas religiosas, al igual que aquellos de vida depravada. Para un efecto universal debe haber una causa universal. La causa es un estado de pecado universal. Pero esta condición universal debe haber tenido una causa. Y en verdad la tuvo. La consecuencia del pecado de Adán es que los muchos fueron constituidos pecadores. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. En el versículo 18. Aquí no se trata de los pecados personales, que es lo que acabo de mencionarles. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. En el versículo 14. A pesar de que no habiendo la ley, la culpa personal no era imputada. Es decir, no había culpa por los pecados personales porque no había existido aún la ley. Porque la ley, el Antiguo Testamento, o sea, cuando trata de los 10 mandamientos y todo lo que es la ley del Pentateuco y todo lo que es toda la ley impuesta hacia el pueblo de Israel, no está más que para que nos demos cuenta que es imposible cumplirlo. De hecho, no son 10 mandamientos, son muchos más, 140 y algo así. Y eso está allí para que nosotros podamos comprobar que efectivamente no existe alternativa para la salvación. La única alternativa es una nada más. Cuando dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecho el que lleva a la salvación, no se está refiriendo a que sea incómodo, que sea angosto, sino está refiriéndose a que es uno solo. Estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Está refiriéndose a que Cristo es la única salvación. En conformidad con esto, en Génesis 4:7 a Éxodo 29:14, la ofrenda por el pecado no se menciona ni una sola vez. De consiguiente, siendo que la muerte física, desde Adán hasta Moisés, no se debió a los actos pecaminosos de aquellos que murieron, se sigue que ella tuvo como causa una condición o naturaleza universal de pecado. Y tal condición se declara ser la herencia que hemos recibido de Adán. El estado moral del hombre caído se describe en las Escrituras. En Génesis 6:5, Primera de Reyes 8:6, bueno, hay un montón de versículos para confirmarlo. Entonces, lo que nos está queriendo decir, y por eso esta clase es para los no creyentes, aunque la Biblia realmente no se dedica a hablarle a los no creyentes, pero quiero poner claro en esta clase que ciertos puntos
para que evitemos que los cristianos caigamos en la discusión de tratar de adoctrinar a los no creyentes. Lo único que se le puede decir a un individuo muerto es: cree en Cristo y será salvo. Nada más. No tenemos que explicarle que si versículos, que si artículos, que si parábolas. No caigamos en la tontería de tratar de explicarle a un cadáver lo que significa ser vivo. Simplemente cree en Cristo y será salvo. Entonces, porque el no creyente está muerto espiritualmente, y el fenómeno espiritual hay que entenderlo desde el punto de vista espiritual. Para eso tienes que estar vivo, tienes que tener un espíritu humano. Pero entonces, porque para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y en espíritu se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Y en verdad es con precisión, con la precisión de la palabra de Dios. Pero no puedes explicarle lo que es el fenómeno espiritual si la persona está muerta espiritualmente. Entonces, de igual forma, cuando nosotros pecamos, nuestros pecados personales, salimos de comunión y estamos muertos espiritualmente temporalmente. No eternamente, temporalmente. Entonces, lo único que debemos hacer es aplicar la mecánica de 1 de Juan 1:9. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Y eso debe ser de inmediato. Mientras más rápido, mejor. Apenas tengamos la oportunidad para pecar, o apenas ya hemos pecado, citar nuestros pecados. Entonces, ahora, unos breves instantes para concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios, citando nuestros pecados, estando blancos como la nieve para presentarnos ante el Padre y poder estudiar su palabra. Unos breves instantes y continuamos. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer clara esta información a fin de que podamos metabolizarla y utilizarla en nuestro diario vivir, para la honra y la glorificación de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, entonces, la Biblia básicamente está dedicada a los creyentes. Obviamente la parte del Antiguo Testamento está destinada, es más que todo un aspecto histórico. Sin embargo, hay muchísima información valiosísima de lo que fue las profecías que se hicieron con respecto a los gentiles. Hay que poner claro que Dios escoge el pueblo de Israel para que de allí nazca el Rey de Reyes, pero como dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego continúan el 12 diciendo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces allí se abre una puerta inmensa para aquellos que creen simplemente. Entonces, es lo que llamaban en el Antiguo Testamento los judíos los gentiles. De hecho, nos llaman los gentiles a todos aquellos que no son de sangre judía. Pero nosotros tenemos la increíble oportunidad de ser hechos hijos, doblemente hijos, para poder ser miembros de la familia real, solo con creer en el sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz. Entonces vamos a ver en Romanos 11:25 lo que nos dice. Vamos a ver. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Recuerden que la palabra misterio proviene del griego mysterium. Mysterium era un código de comunicación secreto de una hermandad. Es decir, solo para ser miembros, para entender ese código secreto, ese código de comunicación, había que ser miembro de esa hermandad, esa cofradía. Y entonces nosotros somos parte del misterio porque efectivamente no se habla de la iglesia, de la edad de la iglesia, esta edad que Dios introduce, interrumpiendo la edad de Israel, y luego más adelante estudiaremos lo que son las dispensaciones. Dios introduce la edad de la iglesia, pero no revela información sobre lo que sucede durante la edad de la iglesia. Por eso no existen profecías sobre nosotros en la palabra de Dios. Por eso es tan perverso
creer que se puede revelar algún tipo de profecía sobre la edad de la iglesia. No existe tal cosa como profetas en la edad de la iglesia. De hecho, en la Biblia no hay profecías sobre esta edad en la que nosotros estamos viviendo y que lo único que se habla es de la segunda venida del Señor. Pero no existe profecía durante el tiempo de la iglesia. Por eso en el Antiguo Testamento no se conocía sobre nosotros. De hecho, se habla de este misterio. Entonces, ¿y por qué razón existe un código de comunicación secreta? El código de comunicación secreta es la llanura del Espíritu Santo. Porque en este momento se tiene algo que no existía antes, que es la llanura del Espíritu Santo, la habitación del Espíritu. Continúo entonces, o mejor dicho, retomo del principio. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento, acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego en el 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, o sea, Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, que las buenas noticias, las nuevas buenas, o buenas nuevas, al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, solo por creer en Cristo y en Cristo nada más. Lo único que tenemos el privilegio de manifestar no es un deber, no hay que sentirse obligado a hacerlo, sino es que es una manifestación de la abundancia que habla nuestro corazón. Porque cuando la palabra nos dice de la abundancia del corazón abre la boca, se está refiriendo que en la medida que tienes gran cantidad de doctrina bíblica en tu alma, en esa misma medida sale. Es decir, brota de forma natural, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, toda la información de la palabra de Dios. Porque tu alma está repleta de punto de vista divino. Entonces brota esa información y puedes entonces entregarle al no creyente. Es tan solo cree en Cristo y será salvo. Y es increíble cómo una persona que está muerta espiritualmente, como le dice Cristo a Nicodemo, debe nacer de nuevo. Entonces él, haciéndose el chistoso, le dice que debo meterme en el vientre de mi madre. Dice, lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, y la palabra espíritu, es interesante porque al mismo tiempo ese espíritu también se puede traducir como viento, o sea, el aliento, el soplo de vida. Porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y se está refiriendo a que la forma de nacer de nuevo es creer en Cristo. Y Nicodemo, al parecer, más adelante, se muestra como que creyó en él. Entonces, y Nicodemo era un tipo que era despreciado por el pueblo judío precisamente porque al ser judío era cobrador de impuestos, recaudador de impuestos. Entonces era despreciado tanto por el pueblo judío y era visto como judío dentro del pueblo romano. O sea, prestaba un servicio al pueblo romano. Entonces, lo maravilloso del asunto es lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y la única forma que puede, o lo único que se le debe decir al no creyente es, cree en Cristo y será salvo. La única vía de salvación es creer en Cristo. Pero porque cuando leía Romanos 5:12, precisamente a eso se refiere. Cuando Adán peca, muere espiritualmente y a través del nacimiento físico, el hombre transmite en sus 23 cromosomas la naturaleza de pecado. Entonces, por eso al momento de perpetuarse o digamos que nacer o procrearse y multiplicarse la raza humana, viene a nacer el Redentor. Y es allí donde José y María, como esposos, que de hecho están allí nombrados porque son miembros de la familia de Israel, miembros de la familia de David. Ambos son descendientes de la familia de David. No porque María, o sea, claro que tuvo algo especial y José tuvieron algo especial, que son de la descendencia de David. Pero no porque María tenga atributos sanadores o de una deidad, o sea, una deidad que merezca algún tipo de adoración. Como una mujer digna de respeto, por supuesto,
que fue seleccionada por Dios para que viniese a dar a luz a la humanidad, no a la deidad, a la humanidad de Cristo. Por eso todo este conocimiento es acumulativo y es importante que cuando existe algún tipo de duda, perdón, sobre este tema o sobre los temas que tocamos acá, puedan irse a las clases en las que se menciona algo como esto, que es la unión hipostática, donde Cristo, en la humanidad de Cristo está deidad indisminuida y humanidad verdadera, de una forma perfecta, sin tocarse, sin mezclarse, pero entonces donde María da a luz a la humanidad de Cristo, no a la deidad de Cristo. Es imposible. Entonces, ella luego deja de ser virgen, porque luego tuvo otros hijos. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar. Entonces, el regalo más grande que se le puede hacer a un no creyente es, habiendo nacido esa persona físicamente, nace espiritualmente muerta. Esos niños tan hermosos que nacen hoy en día rozagantes y muy sonrientes, muy felices, esos niños ahí están muertos espiritualmente. Dios no se impresiona por esa criatura. Dios se impresiona por la obra maravillosa salvadora de Cristo en la cruz. He aquí mi hijo muy amado en quien tengo complacencia. Él se complace en eso. Entonces ese niño, en la medida que vaya a crecer, tendrá la oportunidad de nacer de nuevo espiritualmente. Entonces es allí donde Dios sí se impresiona, se siente complacido, porque se le es imputada la rectitud de Cristo, solo por creer, porque todo el énfasis está en la obra salvadora de Cristo en la cruz. Entonces, en el momento de conciencia de Dios, cuando se le presenta el Evangelio a la persona, en ese instante el Espíritu Santo aísla al no creyente y hace las funciones de espíritu humano para hacerle claro el mensaje. Y allí esa persona tiene la oportunidad y el privilegio de rechazar o aceptar. Entonces, el propósito de la clase de hoy no es extendernos demasiado con el tema del no creyente, es dar un poco de información para que el cristiano entienda cuál es el proceso increíble y maravilloso que existe en el momento de presentar el Evangelio. Evangelion, las buenas noticias. Las buenas noticias no es deja el alcohol y serás salvo, deja las drogas y serás salvo, deja la fornicación y serás salvo, deja cualquier tipo de vicio y serás salvo. Porque si le dices a un alcohólico que está en una acera que deje el alcohol y será salvo, va a decir, eso no son buenas noticias, son malas noticias. Pero si le dices, cree en Cristo y serás salvo, solo eso, sin añadirle nada más. Porque no debemos contaminar la maravillosa palabra de Dios con nuestro punto de vista. Ve y arrepiéntete, pero se está diciendo, ¿qué? ¿Arrepiéntete de qué? ¿De tus pecados personales? No. De hecho, existen dos palabras para arrepentimiento. Es metamelomai y metanoeo. Metamelomai es cambiar el punto de vista sobre algo, pero desde lo emocional, que fue lo que pasó con Judas cuando se ahorcó. Es cambia tu forma de pensar, cambia tu punto de vista con respecto a algo, pero donde el énfasis está en la persona. Pero cuando nos dice arrepiéntete de tus pecados, no se está refiriendo a tus pecados naturales, tus pecados personales. Se está diciendo cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo, donde el énfasis está en Él. Es decir, que se te presente el Evangelio y en el momento lo rechazas, te está diciendo cambia tu forma de pensar con respecto a lo que opinas de Cristo, cómo ves a Cristo. Entonces, en ese instante, el no creyente tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio y ver a Cristo y decir, porque básicamente eso es lo que está sucediendo en el momento. Se le está presentando a Cristo en la cruz y se le está diciendo, Él pagó todos tus pecados en la cruz. Y en ese instante, el no creyente tiene la increíble oportunidad de ser nacido de nuevo. Cree en Cristo y será salvo. No hace falta agregarle nada, porque muchos serán los que creerán que son salvos y simplemente al haberle añadido una y otra cosa, arrepiéntate de tu pecado, deja el alcohol, ven, ora aquí, parte frente al público, reconoce tus debilidades, que es algo totalmente satánico, porque es una invasión a la soberanía de la persona, una invasión a la privacidad.
Y el pastor debe ser muy cuidadoso en cuanto a la privacidad, no solo de él, sino la de los miembros de la iglesia. Por eso este método de enseñanza es tan maravilloso, porque efectivamente no hay necesidad de que nadie se reúna con otro para decir, miren, ¿sabes qué? Mis pecados son estos. Y muchos dirán, pero es que la Biblia dice que debemos no dejar de congregarse. Sí, pero no se estaba refiriendo a la reunión con los cristianos, a menos que sea para estudiar. Pero no se está refiriendo a comunión cristiana, no se está refiriendo a comunión con los cristianos, se está refiriendo a comunión con Cristo. Nuestra relación es con Cristo, es vertical, no horizontal. Se está refiriendo a que nuestra reunión con cristiana, nuestra comunión cristiana, nuestra relación es con Cristo, no con los cristianos. Entonces, porque ahí está el respeto a la intimidad del individuo, el respeto a la libre voluntad del individuo. Y es totalmente perverso parar a alguien frente al público y decirle que cuente sus pecados personales. Además que eso incita a que las personas lo critiquen, lo juzguen, lo miren, lo señalen, y quién sabe cuántos más pecados puedan pasar por la cabeza de ese individuo. Entonces lo único que debe hacerse es creer en Cristo y será salvo. Puede ser con esas palabras, puede ser con cualquier otra, que simplemente se le diga a la persona, mira, la Biblia dice, el Señor Jesús se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Cree en Cristo, cree en Él y será salvo tú y tu casa. De hecho, es tan evidente el ejemplo de que solo con creer en Él se es salvo, que Cristo pasa frente al paralítico de Betesda y le pide que lo sane, y Cristo le dice, él le dice Señor, porque Cristo estaba viendo que en su alma el paralítico estaba viéndolo como Señor, no como Rabí. Y es interesante la diferencia entre Rabí y Curios. Rabí es maestro y Curios es Señor, es decir, mi amo, quien me compra en el mercado de esclavos, mi amo, mi propietario. Entonces es maravilloso como Cristo simplemente le dice, tu fe te ha sanado, levántate y anda. Le ordena que se levante, y luego de estar 34 años, si no me equivoco, paralítico. Entonces, lo único que debemos presentar al no creyente es el Evangelio, las buenas noticias, que no debe hacer nada. Luego será de él la decisión, además de creer, por supuesto, la decisión de exponerse o no al estudio de la palabra de Dios. Entonces vamos acá a leer en Hechos 15, 13 al 17. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y no volveré a levantar. Entonces, recuerden una conversación que con un amigo judío, él decía justamente que Cristo no cumplió su palabra porque le dijo que derribaría el templo totalmente, y que dice que todavía existen paredes del templo, y que lo edificaría en 3 días, y tampoco lo hizo. Yo le dije, pero no se está refiriendo al templo físico, es el templo en el alma, es el templo en el cuerpo del creyente. El tabernáculo está en el individuo que cree en Cristo. Y de hecho Cristo muere y resucita el tercer día, edificando el espíritu, edificando el templo en el espíritu. Una vez que cumples con esa mecánica perfecta en la que crees en Cristo en el momento de presentarse el Evangelio, y entonces inmediatamente pasas a ser habitado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es construido en el alma, en el cristiano, un templo. Entonces es un increíble fenómeno espiritual. Entonces, imposible que luego pierdas todo eso solamente porque cometiste un pecado personal. Cuando dice arrepiéntete, no se está refiriendo a arrepentirse de los pecados personales. Nosotros tenemos que constantemente observarnos y citar nuestros pecados ante Dios para estar en comunión. Pero en cuanto a la salvación, que es lo que se está refiriendo a eso, arrepiéntase. Arrepiéntase del pecado, de estar muertos espiritualmente. Arrepiéntase por haber sido
recibido el pecado original de Adán y poniendo los ojos en la obra salvadora de Cristo en la cruz. Es decir, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, el metanoeo, cambia tu forma de pensar con respecto a lo que hizo Cristo en la cruz. Acepta la obra de Cristo en la cruz. Eso básicamente es lo que está queriendo decir. Y dice entonces al 17, ¿no? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, refiriéndose, por supuesto, al pueblo no judío, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, desde siempre. Cuando se está refiriendo desde tiempos antiguos, se está refiriendo desde el momento en el que se presenta el Evangelio, por primera vez, en Génesis 3:15, cuando dice, y tu simiente será sobre... habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Cuando se está refiriendo a la simiente de tu simiente, se está refiriendo a Satanás. Y se está refiriendo al género humano, y la simiente de ella es Cristo. Y tú le herirás en la cabeza, y él te herirá en la cabeza, o sea, de muerte a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, el sufrimiento en la cruz, el recibir la asquerosidad, la inmundicia del género humano en el momento de la cruz. De eso se trata, que nosotros podamos entender el increíble fenómeno espiritual que se produce al momento de que el no creyente escucha el Evangelio y el Espíritu Santo actúa en ese instante como espíritu humano para que el no creyente pueda entender el Evangelio y nacer de nuevo. No hay que invitar a Cristo al corazón de nadie. Eso es una inmundicia. Porque tratar de decirle a Cristo que vaya a una osamenta es invitarlo a un cementerio. No hay tal cosa como, yo invito a Cristo a mi corazón. Hey, primero estás muerto. No puedes invitarlo. Lo único que puedes hacer es creer en Cristo. Porque en el instante estás muerto. Entonces lo único que debes hacer es creer en Cristo y serás salvo. El Espíritu Santo actúa como espíritu humano, le hace claro el Evangelio y si esa persona es positiva, tiene la opción de aceptar o de rechazar la obra de Cristo en la cruz. Y entonces allí donde existe esa maravillosa oportunidad de nacer de nuevo. Entonces, no hay que inventar con frases locas de que párate púlpito, haz esto, haz sacrificio. No, Señor. Es una oportunidad maravillosa. Cree en Cristo y serás salvo. Con eso ya es todo lo que tenemos que decirle. Porque no se le puede hablar de explicaciones teológicas a un no creyente porque está muerto espiritualmente. Yo he tenido grandes amigos que simplemente se les presenta el evangelio y lo rechazan. Lo rechazan terriblemente y yo no cruzo más palabras sobre el tema. Porque mi responsabilidad llega hasta el momento que le presento el evangelio y luego quieren discutir sobre fundamentos teológicos o de orígenes o ciencia o explicaciones científicas de por qué Dios existe. No es mi negocio. Entonces no me veo en la responsabilidad de dilucidar lo que evidentemente está a sus ojos, que solo con ver un nuevo día, ver el cielo y observar todo a su alrededor es más que suficiente evidencia para demostrar que Dios existe. Pero si no lo quiere ver, ya eso es su negocio, no negocio mío. Entonces, eso es simplemente, el no creyente es aquel individuo que está muerto espiritualmente, pero que nosotros lo único que debemos hacer es ser la boca, tener el privilegio de ser la boca para presentar el Evangelio, no más de allí. Ahora, si la persona cree y además eso es que tiene hambre para estudiar, allí la oportunidad que tenemos todos para poder darle un poco de la información de la palabra de Dios. Cosas sencillas. Ya si ese individuo es positivo, estará concentrado en el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, y con esto terminamos el tema del no creyente, porque quiero avanzar en otros temas que son aún más extensos, y es que el que se dedica exclusivamente al creyente, para que entonces edificar la iglesia de Cristo, haciéndola crecer con conocimiento de la palabra de Dios. Y con esto, una breve oración y terminamos. Gracias Dios Padre por esta maravillosa oportunidad y este privilegio que nos das de estudiar tu increíble plan, este maravilloso fenómeno espiritual. Te pedimos que vengas a ser claro
este mensaje al fin de que podamos utilizarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, amén.